Mateo 12:42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Bien, en el contexto de un juicio, sabemos que tenemos al juez, al juzgado, pero también tenemos una pieza fundamental que es el testigo. El testigo es al que se llama, el que se levanta, y por medio del testimonio que da, el acusado será juzgado y será condenado o librado. En este versículo hay un detalle que se habla de un juicio y dice que la reina se levantará. En ese caso será la reina un testigo usado en ese juicio. ¿Para hacer qué? Porque ella condenará, dice. Exacto. Ella dice que condenará. Su acción, su testimonio, lo que ella hizo, va a condenar a la generación de la que está hablando Jesús. Bien, ¿en qué entorno y qué quiere decir esto? Bueno, si estamos en un juicio, el juez va a llamar la defensa o el acusador va a llamar a un testigo. El testigo se diferencia de la otra persona porque estaba en el momento de los hechos, ha visto con sus propios ojos lo que sucedió. Los hechos que se van a juzgar lo puede manifestar el testigo. Porque la reina es un testigo que puede condenar. Pienso que por lo que hizo la reina. La reina emprendió un viaje para conocer a Salomón. Pudiéramos decir que Salomón representa a Dios. Entonces ella hizo un viaje para ir al encuentro con Salomón. Y todos los creyentes que hemos hecho este viaje para conseguir a Dios, vamos a ser de ejemplo y a juzgar a los que decidieron no hacer el viaje. Sí, evidentemente, porque ya que como testigo, toda la persona que tiene experiencia con Dios ya es testigo, lo dice la misma palabra, es un testigo de Dios y como tal está llamado a testificar a las otras personas quién es Dios, la grandeza de Dios, la manifestación y la justicia de Dios. Para llegar a ser testigo hay que hacer lo mismo que hizo la reina de Saba, atravesar el desierto que hemos visto cuánta dificultad ese desierto tiene que superarse. Básicamente el testigo es el que tiene la experiencia de lo que se está juzgando. En este caso es la experiencia de haber conocido a Dios. Entonces, sí, ella vio con sus ojos, no solamente con el oído de las personas que le hablaron de Salomón. Ella vio con sus ojos. Ella es testigo porque lo vio. Entonces, si ella lo pudo hacer, ¿por qué ustedes no lo han podido hacer? Exacto. Ese es básicamente el juicio sobre el cual se va a basar el juez para decirlo. Si son culpables o no, porque uno lo ha hecho, uno ha hecho el bien. Si uno lo pudo hacer, porque ustedes no lo pudieron hacer. Si ella lo hizo, ese viaje, superó toda esa dificultad, se metió en el desierto, porque tú, estando en tu casa, no quieres hacer ese viaje, esa dificultad para encontrar la verdad, para encontrar a Dios, tú serás condenado de la persona que sí lo hizo. Incluso por tener las mismas interrogantes y no haber hecho algo para buscar a Salomón, para buscar a Dios y buscar las respuestas, obtener las respuestas. Sí, Señor. Eso es un juicio, Y eso lo está diciendo Jesús sobre la generación que le pedía señales. Entonces le dice, no se le será dada señal sino la de Jonás. Sí. Y en este versículo de Mateo 12:42 dice que la reina se levantará y juzgará. Sí, es evidente que la gente quiere de Dios favores, conocimiento de Dios, lo quiere tener todo y pide, Señor, dame esto, dame lo otro, y también quiere conocer, Señor, ¿por qué tú no te manifiestas en mi vida? ¿Por qué tú no me muestras tu poder? Yo he escuchado que otras personas tienen experiencia sobrenatural, ¿por qué yo no la tengo? Yo quiero tener eso, pero no se fijan que la persona que tiene experiencia sobrenatural tiene todo un historial de caminar en ese desierto,
que tú no lo quieres tener, ese caminar en el desierto, pero tú quieres tener el resultado que tienen otros sin hacer el esfuerzo que han hecho otros. Vamos a estar claros. En el centro de la cuestión es eso. Claro, bueno, vamos a estar claros. Emprender un viaje significa dejar. Una de las cosas más difíciles de viajar es la despedida. Todos lo sabemos. Entonces, si la reina de Saba decimos, ella viajó, eso quiere decir que ella dejó su reino. Su reino puede representar su comodidad, sus lujos, su seguridad, sus cosas, incluso cosas que valen mucho para esa persona, no puede llevárselas al desierto. No. Porque no puede cargar con todo lo que tienen. Nosotros mismos, para conocer a Dios, tenemos que despojarnos de cosas, tenemos que dejar cosas. Una de esas es muchas veces nuestra comodidad. Y también es una aventura, llamámoslo así, de meterte en una tierra que no conoces. Entonces es entrar en el desierto. El desierto es un reto. Es un reto. ¿Ok? Y representa el también arriesgarse. Él representa el muchas veces enfrentarse con lo que dirá la gente. Dificultades. Con ese tipo de dificultades. Por ejemplo, ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirán mis compañeros de trabajo? Siempre Jesús le decía a la gente, deja todo y sígueme. Uh-huh. Eso representa lo que hizo la reina, dejar todo. Dejar todo, la asamblea que tenía en su tierra, los ídolos, todo tuvo que dejarlo para encaminarse a la búsqueda del Dios verdadero. Ahora, cuando ella llegó ahí, ella encontró la maravillosa presencia de Dios. Pero eso le costó a ella llegar hasta ahí. Ahora, nadie puede pretender que Dios se le va a manifestar de una forma tan maravillosa si tú no has hecho un caminar en el desierto para encontrarlo y has dejado todo. Deja todo y sígueme. Mateo 12:39. Dice Jesús, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Hay otro versículo, ahora lo vamos a comentar. Mateo 12:41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Y también Mateo 12:42, que ya lo hemos leído, donde se levantará la reina del sur y juzgará. Entonces, bien, como hemos dicho ya, en el contexto de un juicio están los testigos. Entonces aquí se levantarán varios testigos. Uno es Jonás, otro puede ser Noé. Noé también se levantó. Se levantará para juzgar a su generación. Él le creyó a Dios. Él construyó todo un arca, más de 100 años con sus hijos, lijando madera, tumbando árboles para construir un arca. Que era totalmente ilógico. Era ilógico porque no habían visto lluvia, entonces la gente se reyó de él. Eso es la parte del desierto, que nadie está al lado tuyo, que nadie te puede aconsejar, nadie te colabora contigo. Más bien todo el mundo se reía de él. Bien, y la reina también hizo algo ilógico, que era dejar su reino para aventurarse en un desierto. Claro. Los hombres de Nínive. Bueno, aquí hay una cosa que me sorprende en este versículo. Él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demandará señal, pero esa señal no se le será dada. Cristo considera a generación mala y adúltera, que está pidiendo una señal sobrenatural sin haber hecho el viaje en el desierto. Entonces, él la considera mala y adúltera. Bueno, una de las cosas que nosotros debemos de tener para conocer a Dios es fe. La fe es en contraste con las señales. Por ejemplo, Tomás no creyó hasta que no vio las manos de Cristo perforadas, o sea, la señal, la evidencia. Sí. Muchas personas en nuestra humanidad, si no vemos, no creemos. Sí. Entonces eso nos convierte en malos. Sin fe. Si la fe es algo que tú no puedes ver, la gente quiere la señal sin tener la fe. Bien, entonces eso nos convierte en negativos. Para Dios. Sí, porque para conocer a Dios tenemos que tener fe. La fe es el medio por el cual
conocemos a Dios. Ahora bien, aquí también se le dice que es adúltera. Adúltera quiere decir que tienen a otros dioses. Sí. Porque Entonces, tiene otra no cosa. solamente cree a Jehová, el Dios verdadero, sino que también puede ser que escuchan otros dioses, Sí, a otros ídolos. son Entonces, personas. por eso es el adulterio es eso. El adulterio es cuando tú tienes el pacto con una persona, o sea, tú conoces a Dios, Dios tiene un pacto contigo, pero tú también escuchas a otros, A otra a persona. otros dioses, a otros ídolos. Entonces, esa es la calificación de adúltero. Ahora de malo, creo que va más con el hecho de no tener la fe, y eso los cataloga como malos, el hecho de no creer. Sí. Y demandan, esa conjugación demanda una señal, o sea, dime, muéstrame algo para yo poder creerlo. Entonces eso deja de Actuar la fe. actuar la fe. Es evidente que como Tomás también dice, yo creo si veo. Ellos quieren ver la cosa de Dios sin creer. Ahora, Jesús dice aquí que no les será dada la señal. No se le hará dado señal porque no hay fe en ellos. Siempre Dios dice, según tu fe te será hecho. Sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Bueno, la señal del profeta Jonás es que él al fin, después de varios inconvenientes, llegó a la ciudad de Nínive. En la ciudad de Nínive él predicó, y lo más interesante que todo el pueblo creyó. Todo el pueblo se contristó, reconoció que había pecado, y entonces se arrepintió todo, se arrepintieron, ¿no? Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de una ballena. Jesús estuvo 3 días y 3 noches y venció la muerte, y después luego resucitó. Eso es una señal para ellos, Sí. sobre todo para ellos y para nosotros. Que Jesús es el Mesías. Una. Segundo, Mateo 12:41 dice que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio. Quiere decir que por lo que ellos hicieron, por el hecho de ellos recibir el mensaje de Dios a través de Jonás, y el arrepentirse desde el rey hasta el más pequeño, porque ellos también creyeron sin ver. Sí. Creyeron a la palabra. Exacto. Que no es otra cosa que la palabra de Dios dicha a través del profeta. Es correcto. Entonces, ahí es donde está la intervención de este pueblo de Nínive, que actuó por medio de la fe. Y ellos condenarán. Pero la reina también, la reina de Saba, actuó por medio de la fe. Dejó su reino, dejó todas sus comodidades, que ya lo hemos dicho, y se enfrentó por la fe a un desierto para llegar a conocer a Salomón, que representa a Dios. Sí, la ciudad de Nínive era una ciudad idólatra, como era el reino de Saba. Ellos no conocían a Dios y eran contrarios. Y de hecho el profeta Jonás no quería ir a predicarle a ellos porque eran enemigos del pueblo de Dios. Pero Dios, la misericordia de Dios no tiene límite y lo manda ya. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros tenemos también que tener fe para aventurarnos a conocer a Dios. Sí. Hay muchas personas que piden señales para conocer a Dios. O sea, muchas veces se encuentran en un momento de dificultad y dicen, Señor, manifiéstame, respóndeme una enfermedad, por ejemplo, una sanidad. Entonces, a través de esa señal o a través de yo voy a creer después. Exacto. ¿Funciona así realmente la fe? ¿La palabra nos dice que eso funciona así? No. ¿Cuál es realmente la forma de Dios? Dios, para actuar, se basa en la fe del hombre. En la fe es la única cosa que tú puedes hacer para recibir de Dios. Para mover la mano de Dios, necesitamos nosotros primero actuar en fe. Ahora Dios nos responde, porque la reina hizo el viaje, actuó en fe y llegó a Jerusalén y hizo las preguntas, y Salomón le respondió todo lo que ella preguntó. Necesitaba saber. Y no solo eso también, sino que le dio lo que ella quería, mucho más, lo que ella pidió, y le dio aún más.
3 veces más de lo que ella podía pensar. Exacto. Pero Entonces, aquí hay una cosa muy importante que tenemos que entender. Si Jonás fue escuchado por el pueblo de Nínive, ¿cuándo más nosotros, ahora que tenemos a Cristo? Y Cristo es mucho más que Jonás. Jonás es una señal. Sí, Señor. Cristo es la realidad. Jesús es la realidad. Sí. Entonces, volviendo a cómo Dios opera, cómo Dios funciona, qué quiere del hombre. Primero que el hombre crea por fe. Porque Dios habla y el hombre tiene que recibir la palabra de Dios. Creer la palabra de Dios. Creerla. En fe. En la fe que si Dios es justo, si Dios no se equivoca nunca, porque Él siempre, Dios es la verdad. Tú, cuando no crees en esa verdad y tienes duda, estás dudando de Dios. No puedes recibir tú nada porque tú no crees en Él. Entonces, es sumamente importante la fe. Esa gente cuando oyeron la palabra de Dios a través de Jonás, se arrepintieron. O sea, esa palabra llegó al corazón, hizo el efecto que tiene que hacer la palabra de Dios de mostrarte tu pecado, tu condición. Y entonces actúa creyendo por fe. Ellos tenían solamente a dónde agarrarse, solo en la palabra que fue dada por Jonás. Creyeron. Ahora está Cristo, ahora la Biblia está escrita, todo el mundo la podemos leer, todo el mundo la puede comprar una Biblia y es la palabra de Dios, el pan de vida que bajó del cielo. Tú tienes que recibirla en tu corazón, tienes que dejar que la palabra haga en ti vida. Y entonces después el Señor se manifestará en ti por la fe que tú has puesto en Él. Siempre pongo un ejemplo de un padre que le dice al hijo: hoy en la tarde te voy a llevar al parque y vamos a comprar un helado. El padre llega del trabajo y el hijo le recuerda al padre: tú dijiste esto, tú me prometiste esto, tú me prometiste que me vas a llevar al parque, me prometiste un helado. Tú no puedes mentir. La primera cosa que le dice, tú tienes que responder a lo que has dicho. Basándose en la palabra del padre, Exacto. el hijo actúa en fe. ¿Por qué? Porque desde que le dio la palabra a que lo lleva al parque, hay un tiempo, tal vez un día de trabajo, tal vez es mañana. Pero el hijo recibe la palabra del padre, la promesa del padre, y tiene la fe de que eso se va a realizar y que va a ser así. Está confiado que su papá no miente y cumple la promesa que ha dado. Y esto es importante y es totalmente aplicable para nuestra relación con Dios. Seguramente. Tú no puedes pretender el parque si tú no has creído en la promesa que tu padre te iba a llevar al parque. Entonces, cuando tú ves que no has creído, tú estás dedicado en otra cosa, no tienes interés de ir al parque porque no le has creído, entonces el padre no tiene por qué llevarte, porque dice, no te interesa. Está preparado. No está preparado. Tal vez el niño está distraído, sí, tiene pijama, o no está preparado para ir a un parque. Entonces, se dedica a otra cosa. No me creyó. No me creyó. Y no hay cosa peor que no creerle a Dios. No hay otra cosa peor que no creerle a Dios, porque Dios es la verdad. Si tú no estás creyendo a Dios, estás creyendo en la mentira, estás creyendo al enemigo de Dios. Amén. Amén.